Y a la cuenta de 3, escuchen, a la cuenta de 3 lo vamos a gritar. ¿Estamos? Vas a gritar tu nombre y vas a decir, fui creado para su gloria. ¿Estamos? 1, 2, 3. Soy Daniela y fui... más o menos. Con toda la fuerza, ¿bien? Con las manos levantadas, sí, pero con convicción. Vamos, 1, 2, 3. Soy Daniela y fui creada... ¿Lo crees? Gracias. Es grande. No importa. Así es, fuimos y somos creados. Toma tu lugar. Fuimos creados para su gloria. Es una gran verdad. Esa es nuestra identidad. Yo quería preguntar, ¿cuántos son menores de 18 años en este lugar? Va. La verdad, si no vamos a pedir el... acá no es DNI, ¿cómo es? ¿El RUT es? Está. Bueno, a ver, menores de 18 años, pónganse de pie. A ver cuántos hay para tener... A ver esta generación. ¡Wow! Tenemos muchos, ¿eh? ¡Qué hermoso! Ahora siéntense y vamos a ver cómo se ve. A ver los más maduros, los mayores de 18 años, por favor pónganse de pie. Bien, bastante. Bien. Pero hay un número importante de adolescentes. Gracias. Hay un número importante de chicos. Nosotros allá en nuestra congregación, los chicos menores de 18 se llaman precursores. Y nada, son iguales a ustedes. Y tienen hambre del Señor. Tengo 2 hijos adolescentes, 3, entré en la número 3, hija adolescente. Y realmente veo lo que veo en ustedes, un hambre por la presencia de Dios, un hambre por conectar en la comunidad. Y saben que yo quiero compartir brevemente, la verdad que seguramente voy a repetir muchas cosas que habló Maxi, porque nosotros tenemos una palabra este año en nuestra congregación, que es el Espíritu Santo. Estamos siendo atravesados por esta persona que transformó nuestras vidas, que lo sigue haciendo, que conmigo lo empezó cuando era muy adolescente, pero la verdad que todos los días hay un aspecto que conozco de él. El Espíritu Santo me lleva a Cristo y me hace conocerlo. Y la verdad voy a cumplir 47 años. Yo no me he aburrido de Dios, no me he aburrido del Evangelio, no he dejado de asombrarme por su persona. Para mí es un desafío constante agradarle, servirle, amarle. Desde los 16, 15 años, que cuando Él se apareció en mi vida, aunque yo nací en la iglesia, mis papás eran pastores, pero cuando el Espíritu Santo tomó mi corazón, la verdad que yo sentí que cambié. Al otro día me levanto después de haber tenido una experiencia muy fuerte y la verdad que todo alrededor seguía igual. Era lo mismo, pero yo había cambiado. No es que lo de afuera cambió, cambié yo. Mi percepción de Dios, de la iglesia, de la vida. Y como cantábamos, Yahweh, tienes mi corazón, lo tuvo desde ese momento y lo tiene cada día. Ahora, me encantaría decir que todo fue tan romántico y tan hermoso, pero me ha tocado vivir cosas tan difíciles, atravesar tragedias, momentos de pérdida, de dolor, cosas en mi hogar. Pero la verdad, pude experimentar que todo ese nombre, ese hombre maravilloso me sostenía en cada momento de mi vida. Y como vos seguramente tuve deseos de abandonar, de decir hasta acá llego, pero el Espíritu Santo, y si estás acá sentado es porque has permanecido y ha estado con vos y te ha impulsado. Y quiero activar tu corazón, quiero que el Espíritu active nuestro corazón a poder conocerlo más, pero también a entender, y este es el nombre que el Señor ha puesto en mi corazón, la responsabilidad de nuestra generación. Nosotros como generación tenemos una responsabilidad. Sabemos que Dios nos rescató, Dios nos ama, Dios es nuestro Padre, Dios nos sana, nos limpia, nos perdona.
siempre. Pero Dios no nos llamó solamente para que vivamos en esos procesos o que vivamos así pidiéndole a Dios, sino que nosotros como iglesia, como familias, como personas, seamos colaboradores del plan de Dios. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra, Él vino a mostrar un modelo de vida y Él vino, como dice los evangelios, ¿no? Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino con una misión, con la misión de salvar a la humanidad. Él vino a implementar esto agarró a sus 12 y empezó a prepararlos para una misión, para un propósito. Pero en un momento, como decía ayer Maxi, Él se tiene que ir. Él se va físicamente. Y aunque no entendían sus discípulos, Él dice, les conviene que yo me vaya y voy a enviar a otro consolador, igual que yo, que los va a acompañar todos los días y Él les va a enseñar todas las cosas que yo les hablé. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, ustedes vayan y después les da las indicaciones, vayan a Jerusalén, quédense ahí y ahí enviaré al Espíritu Santo. Cuando Él se va y los discípulos y todos los que quedaron fueron al aposento alto, ustedes saben lo que pasó, vino el Espíritu sobre ellos y comienza un nuevo periodo para el mundo. Comienza una nueva era, diría yo, porque ahora Jesús físicamente no estaba, pero Jesús era visible a través de su iglesia. Viene a establecer la iglesia. Y saben que hace unos años yo empecé a estudiar y una de las materias que se despertó en mi corazón y que aprendí muchísimo, sigo aprendiendo y yo les animo, chicos, tenemos que conocer, es sobre la historia de la iglesia. Desde la iglesia apostólica, desde que se funda la iglesia hasta hoy, pasaron casi 2000 años. ¿No saben? ¿Ustedes se han preguntado Claro, la iglesia se forma y es una comunidad de creyentes, Hechos 2:42, y perseveraban y tenían comunión y se reunían en las casas, en los templos y compartían el pan y predicaban en el poder de Jesús. Junto con el Espíritu Santo habían señales, milagros, prodigios y dice que el Espíritu Santo aumentaba el número de creyentes y los bautizaban y claro, había un avivamiento impresionante. Pero luego de eso, hasta nuestros días, ¿se han preguntado qué ha pasado con la iglesia? Durante todas las épocas, durante todas las edades, me ha apasionado a mí estudiar la historia, vamos a decir así, del legado que hoy yo he recibido, porque me ha dado una mayor responsabilidad sobre lo que me queda hacia adelante y cómo vivo mis días y cuál es mi compromiso con mi iglesia, con el Espíritu Santo. Me ha tocado y he leído historias de personas a lo largo de la historia y he visto cómo es increíble esa declaración que Jesús le hace a Pedro, que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y cuando uno se pone a ver la historia, que no está en la Biblia, pero en la historia lee cómo ha prevalecido la iglesia entre esos niños, jóvenes, adolescentes, familias, cómo ha permanecido el fuego, cómo se ha guardado la fe, cómo se ha guardado la palabra, cómo se ha permanecido el testimonio y cómo ha llegado hasta nuestros días. Yo digo, Señor, si hoy ya teniendo todo lo que tenemos, no reaccionamos y entendemos nuestro lugar, nuestra responsabilidad, nuestra asignación, lo que nos toca hacer hoy como iglesia, de que, perdonen la expresión, pero no podemos jugar a la iglesia o estar dudando todavía si voy o no voy. Yo cuando empecé a leer, literalmente caían lágrimas en mis ojos de ver historias de mujeres que prefirieron morir antes que negar a Jesús, que prefirieron la muerte y lo vemos porque cuando se funda la iglesia, al poquito tiempo empieza la persecución. La iglesia creció en un ambiente de persecución. La iglesia nació y mantuvo intacta su fe,
sus convicciones, el legado de Jesús. Y miren, hermanos, yo todos los días le digo esto al Señor, que arda en mi corazón ese fuego. No sé si vamos a volver a vivir lo que vivió esa iglesia, pero yo quiero que hoy actualmente, que el fuego del Espíritu Santo y la responsabilidad que toca sobre mí, quiero llegar fiel hasta el final. Quiero que lo que Él me ha dado para impactar mi ciudad, para bendecir a mi congregación, para ser de bendición a los que me rodean, Señor, nada de lo que estás derramando sobre mi generación se echa a perder. Por eso no es un trabajo fácil, pero es tan gratificante, es tan hermoso, pero tan hermoso servir a Dios, servir a las generaciones. Cuando simplemente yo tengo para el final, miren, 3 preguntas y ahí sí quiero que podamos compartir la Biblia, pero estaba mirando el contexto en que nació la iglesia. Cuando la iglesia del Señor nace, ¿no? en el siglo I, habían muchas cosas. Ya había una cultura, ya había un estilo, había religiones. Cuando la iglesia cuando nace, ya había un contexto. De hecho, cuando Jesús viene, un contexto sumamente difícil. Pero cuando Jesús se va, viene el Espíritu y la iglesia nace, miren, ya había un contexto político, un contexto religioso, un contexto social. Había opresión política, desigualdad social. No sé cuánto conocen de la historia, pero la iglesia de Cristo creció. Miren, la cultura romana, ellos estaban bajo el imperio romano y hace poco leía esto, ¿no? Como el pueblo de Dios tenía una expectativa sobre su Salvador. Tenía una expectativa, imagínense ellos conociendo las profecías bíblicas, que iba a venir un gobernante a reinar, a gobernar, y que iba a venir a regir las naciones y que iba a salvar a su pueblo. Y claro, ellos, es verdad, eso va a suceder, pero ellos esperaban para su tiempo ese Salvador. Roma los estaba oprimiendo fuertemente y ellos querían una libertad política, una libertad social. Ellos querían vivir ellos como nación. Y entonces viene Jesús y en su charla con Nicodemo, ¿no? Le dice, pero vos no venías a salvarnos. Bueno, eso dice de Chosen, mentira, no dice la Biblia. Pero la conversación habla de que... ¿vieron de Chosen? Sí. Bueno, primero hay que leer la Biblia. Después miramos la serie, pero me encanta porque sale esta conversación ahí cuando habla con Nicodemo, ¿no? Y Jesús le dice, no, yo no vine a salvarlos de lo de afuera, vine a salvarlos de acá adentro, de esa religión que los oprime. Vine a liberarlos del pecado, de su pecado. Y para que sean libres del pecado necesitan un Salvador, pero necesitan nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi mamá? No. Tenés que nacer del Espíritu. Que el Espíritu Santo es la persona que transforma nuestras vidas. El arrepentimiento abre la puerta para que el Espíritu Santo venga, nos limpie, regenere nuestras vidas. Y así como el Espíritu hace su parte, nosotros también hacemos nuestra parte, de caminar en santidad, de contemplarlo a Él, de elegirlo a Él por encima de todo lo que nos ofrece este sistema, este mundo, elegirlo siempre a Él. Y Jesús vino a Nicodemo, viene y dice, yo no vine a liberarlos de Roma, perdónenme que le baje las expectativas. Y yo quiero decirles hoy a todos ustedes, yo no vine a liberarlos de ningún presidente. La oración de Jesús le dijo, no los saques de este mundo, pero líbralos del mal. Le dice a Pedro, yo no oré para que el enemigo no te sacuda, pero sí oré para que tu fe no falte. A veces creemos y queremos que Jesús nos salve de lo externo, de las situaciones que no están, y a veces no entendemos que los que tenemos que mirar diferente y cambiar somos nosotros para enfrentar esas situaciones.
Amigos, yo cuando leía las historias y cuando vemos a Pablo apedreado, en cárceles, naufragando, y yo me quejo porque se me cayó una piedra en el pie y digo, no, Señor, ¿por qué permitís esto? Y no desmerezco nuestras pruebas, nuestras batallas, pero la fe de estos hombres, la iglesia que pudo crecer en un contexto de persecución, en un contexto de hostilidad, en un contexto donde la mujer era devaluada, donde los niños, si nacían defectuosos, los tiraban. El infanticidio era normal. Un contexto donde los esclavos obviamente eran personas, pero eran una cosa. Un contexto donde la inmoralidad, vos tenías que adorar al emperador, pero vos podías vivir tu vida como quieras. Y así en medio de un caos moral, espiritual, ni hablar del intelectualismo, los griegos, y así crece la iglesia. Yo te quiero hacer una pregunta porque a veces pensamos, es tan difícil seguir a Dios, es tan difícil ir a la iglesia. Y cuando uno ve el legado que recibe como cristiano, como hijo de Dios, enfrentar un mundo de persecución, de hostilidad. Ahora tenemos derechos humanos. En esa época no existían los derechos humanos. Ahora podemos hacer marchas y quejarnos. Antes no existía eso. Los romanos eran bravos y vivían en excesos permanentes. Le contaba que escuché un testimonio de un pastor que fue al Coliseo Romano. Entró, él tiene descendencia italiana, y entró y vio todo el Coliseo, y obviamente conmovido porque el Coliseo era un lugar de un entretenimiento medio raro, porque si vos negabas el nombre de Cristo, vení vos y tu familia, te ponemos ahí para divertirnos, levantaban jaulas y que salgan los leones. Miren cómo se divertían. Los cristianos muriendo en el Coliseo Romano y los romanos aplaudiendo, gritando y divirtiéndose. Y este hombre recorría eso, obviamente impactado por todo esto, pero ve unas piletas redondas. Y él dice, ¿qué son estas piletas gigantes? No, y que en la época esa de los romanos era tanto el exceso, ¿no? El entretenimiento, la lujuria. Dice que comían, perdón la expresión, ¿no? Y usaban eso y vomitaban. Vomitaban, ¿para qué? Para seguir comiendo. Y cosas como estas abundaban en el contexto donde la iglesia nació. Y aún así, como ellos no tenían templos como ahora, se juntaban en las casas, en los hogares, tenían que esconderse para que no los encontraran. Yo decía, ¿qué vieron ellos? Yo me pregunto esto, a ver, ¿qué vieron ellos para no negar a Cristo? Sabiendo que tenían todo un mundo en contra, pero ellos escondidos, mujeres, niños, familias, escondiéndose para que no los persigan. Y aún así, seguir continuando predicando el mensaje. ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue lo que los activó para decir, yo abrazo esta fe, abrazo este mensaje y me hago responsable, no solo de vivirlo, sino pese a toda persecución, transmitirlo? Continuar. Vemos a los 12 o a los 11, menos Juan, todos mártires, muriendo por la causa de Cristo. Y tal vez, miren, no sé si a nosotros nos tocará esto, no lo sé. Estuvimos con Maxi en Turquía y yo de chiquita escuchaba historias de los musulmanes que conocían a Jesús, y como uno escucha, crece que se le aparecían a Jesús, como historias, pero cuando yo los toqué a los musulmanes y los vi que ese día se estaban convirtiendo a Jesús, wow, dije. Estaban en Turquía porque obviamente estaban escapando muchos de ellos porque venían a Turquía de Irán
venían a Turquía por causa de la fe y ellos siguiendo. Miren, hay refugiados en Turquía por causa de su fe, pero no saben qué va a pasar mañana. Seguramente todos habrán escuchado, algunos, el testimonio de Samuel Nielsen, que con su esposa fundaron muchas iglesias en Turquía y en Irán. Y uno escucha la historia. Hermano, yo estuve en una de esas 54 iglesias y es impresionante. La gente no tiene nada, está exiliada, escapada por causa de su fe, pero sigue vigente su testimonio. Están ahí con su familia, sus hijos, pero no saben lo que puede pasar mañana. Y yo digo, Señor, ¿cómo hacer para que nuestra generación, que tiene todo, tiene templo, tiene campamento, tiene entrenamientos, tiene palabras proféticas, tiene tiempo libre, tiene tiempo para entretenerse, para irse de vacaciones, tiene tiempo para hacer lo que quiera? Aún poco, mucho, acá en nuestras naciones, Maya, bueno, Argentina económicamente un desastre, pero aún así podemos juntar plata, podemos vivir, podemos viajar. Aún así, ¿qué hacemos con lo que vos nos diste? No estoy acusando que no estamos haciendo nada, Miren, acá hay un grupo hermoso de gente hambrienta, de gente que quiere conocer al Espíritu Santo. Pero mi pregunta es, yo siempre pregunto esto, de acá hago proyectos, ¿no? A corto y largo plazo. Yo voy a llegar a los 50. ¿Qué van a pasar estos 4 o 5 años? ¿En qué voy a gastar mi vida? ¿En qué voy a gastar mis recursos? ¿Cómo preparo a mis hijos de que si les va a tocar o no aquí o en otro lado a enfrentar persecución, hostilidad? Si el Evangelio, con todo lo que el enemigo, porque el infierno va a intentar detener el avance del Evangelio y sabe que no va a poder, pero va a intentar lograrlo, no va a poder detenerlo, pero depende mucho, ni siquiera del Espíritu Santo, que Él está, depende mucho de nosotros. Que podamos tomar nuestro lugar. No hace falta que te vayas de misionero a países, pero acá, en tu iglesia local, en tu escuela. Hace un tiempo que nuestros adolescentes están pasando cosas muy lindas, pero una de las cosas que me asombró es ver a mis hijos. Jamás les obligamos a decir, tenés que tener una relación con Jesús, pero le hemos modelado a Cristo con nuestras vidas. Tratamos de hablar menos y mostrar más. Y ellos nos ven que predicamos. En casa, la más chica es la que más nos empuja a tener devocionales juntos. Vamos, tenemos que orar, tenemos que adorar, y ella es la que más nos empuja. Nosotros imagínense que vivimos de culto, de predicación y llegamos a casa y estamos cansados. Pero ahí es donde tenemos que activarnos y Paz, la más pequeña. Pero mis 2 hijos mayores, ellos fueron a escuela pública. Hemos vivido muy de cerca todo esto de la ideología de género, el tema del aborto, muy cerca, literalmente con mucha hostilidad. Mis hijos iban a una escuela que estaba orgullosa de esa escuela porque a los 8 años el primer niño se hizo niña y era tratado como una niña. Y la escuela orgullosa porque era, wow, estamos cambiando el mundo con nuestra forma de vivir y 8 años toda la escuela aplaudía que Mateo ahora era Melissa. 8 años, vestida de niña. Y vivimos situaciones todo el tiempo, tal vez ustedes lo ven, y todo el tiempo. Y nos quedaba, o nos acomodamos al sistema, o hacemos algo. Y no digo de acusar o ir en contra, digo algo tenemos que hacer. Bueno, potenciemos a los adolescentes, a los jóvenes. Primero, hacer testimonios vivos de Jesús. Tenemos adolescentes jóvenes que van solos a la iglesia, sus padres no van. Tenemos
no sé si sucederá aquí, pero recibimos muchos adolescentes con intento de suicidio, cortados. Ese es el espíritu de este mundo y es lo que está avanzando. Y entonces llegamos a la conclusión de decir, no podemos ir en contra de. Hay que amar, hay que estar, pero necesitamos preparar a los nuestros. Vieron que hay un pasaje en la Biblia que le dice Pedro que estemos preparados para dar defensa de la fe. Tal vez no atacando, pero sí como seamos testimonios vivos. Y un día mi hija estaba por terminar el secundario y dice, tengo que llevar a mis compañeras. Yo estoy por terminar el secundario y saben que soy cristiana, pero he orado para que puedan ir. Así que llevó 4 amigas. Las 4 que llevó con la identidad sexual totalmente y entraron a la iglesia. Entraron. Una vestida de hombre, otra, bueno, con todas las cosas que ahí estuvieron. Fue sembrada la palabra, oraron. Y ella dice, bueno, yo no sé si van a seguir viniendo, pero hice mi parte y quiero seguir orando y quiero estar cerca de ellas. Y entonces cuando el Espíritu Santo impacta nuestras vidas, no es que tenemos que salir a cambiar el mundo. Chicos, empecemos por uno. Seamos fieles en el lugar donde estemos. Seamos cristianos no solamente acá, en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros amigos. Y la tierra, como hace 2000 años y más, sigue clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y si los hijos están ocupados en parecerse al mundo, o en traer las cosas del mundo a la iglesia, o en tengo más o menos seguidores, o no vamos a avanzar nunca. Pero si estamos enfocados, entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, y qué fuimos llamados a hacer. Y que tal vez no todos los que les hablemos se van a convertir, pero tenés la convicción de que el Espíritu Santo usó tu vida para plantar semilla. Entonces poco a poco este fuego que empezó en Pentecostés va a ir creciendo, creciendo. A veces pensamos que un avivamiento, es lo que yo pienso, ¿no? Son multitudes en un estadio. Y claro que sí, es un avivamiento porque es un despertar a una comunión con la iglesia, a adorar a Dios, a escuchar un mensaje, porque tenemos hambre de Dios. Claro que es un avivamiento, pero yo considero avivamiento cuando salís de este lugar y tu vida no es la misma y vas a hacer a la escuela y vas a la iglesia y estás, sino que tenés oportunidades de predicar. Le decís no al pecado, no a la tentación. Tenés la capacidad de decir, ¿sabes qué? Me parece que Netflix ya no me alimenta. Tendría que buscar un alimento que transforme mi vida, que cambie mi manera de ver, de vivir. Voy a pasar tiempo con Jesús. Voy a estudiar las Escrituras. Tal vez en vez de leer un libro, que no está mal que leas cualquier libro, decir, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Y qué tal si comienzo a ver lo que me ha sido legado? Y cuando empezamos a despertar el hambre, porque el hambre no viene por sí solo. Yo me alimento de lo que tienen hambre, mis deseos, mi corazón, mis ojos. Ahora, si soy disciplinado y digo, no, me voy a hacer cargo responsable de lo que le toca a mi generación y entender que hay un legado de Jesús en los discípulos, en la historia, de que vos que hoy estés sentado en este lugar, seguramente ha sido por alguien que dejó su nación, no levanto monumentos, pero hay alguien que pagó un precio, no existían los autos y tuvo que caminar kilómetros y kilómetros por llevarle el mensaje a una persona alejada del mundo, y esa persona le predicó se convirtió a su familia. Y nosotros no sabemos todos los puntos que han sido tocados para que hoy nosotros estemos acá sentados.
Y yo sigo creyendo lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, que aún no importa el contexto, no importa la historia, lo que afuera, importa que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen somos iglesia? Levanta tu mano y decís somos iglesia. Decide al de al lado, sos iglesia. Y si vivimos y somos iglesia, nada, ninguna ideología, ningún gobierno, nada va a poder prevalecer contra la iglesia. Y el Espíritu Santo tiene una historia que está escribiendo con la iglesia hoy. Y espero, es algo que justo alguien me dijo y es algo que yo, no sé quién me lo dijo, de ser un papel en blanco. Y es algo que yo oro siempre por mí y cuando oro por la gente, siempre tener tu corazón en blanco. Hay algo que Dios está escribiendo en tu vida para impactar. Ahora, solamente el mundo fue transformado no por movimientos políticos, sociales, ni religiosos, sino por el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es un agente transformador, tan potente, tan poderoso. Y yo quiero que no solamente, como te decía, de recordar todos aquellos que han dado su vida o que han mantenido el fuego. Hay un montón. Hoy a la mañana me acordaba de los moravos, cómo ellos 100 años de oración, intercesión y envío, enfocados en la misión, año 1500, 600 más o menos, o más, no sé, pero cómo aquellos que asumen su responsabilidad, conectados con la iglesia local, sus pastores, sus líderes, funcionando como cuerpo, como el Espíritu Santo no solamente se mueve, los llena, sino que los empieza a enviar. He escuchado historias de los moravos que ellos mismos se hacían esclavos para meterse en lugares y llevar el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para llevar el Evangelio? ¿Cuántos cantan? Es Él, por Él estoy gastando. Perdiendo todo. Eso no es solamente un coro, es bíblico. Pablo dijo eso, gastaré de lo mío y aún más por conocer a Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Y no quiero menospreciar a esta generación, porque realmente veo el hambre, pero también hay algo que dijo Jesús y dice, no, de los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Y van a haber terremotos y todos estamos como expectantes por los eventos externos. Seguro que ya viene Cristo porque hay terremotos y vemos lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Saben que me dejé de preocupar tanto por las alarmas? Para mí no era tanto lo externo, sino algo que dijo Jesús. Que el amor de muchos se iba a enfriar. Esa es la señal y eso es algo que a mí no me preocupa, me ocupa. Como recién hoy ministraban los chicos, mantener el fuego en tu corazón es decirle, y mira, tengo sueño, estoy cansado. Es decirle literalmente a tu cuerpo y a tu alma. Es decirle, hey, tenés libertad. Tenés alguien que va a ministrarte, que va a traerte alimento. Tenés una adoración, wow, un equipazo que se ha preparado para que juntos, no solamente ellos, todos podamos conectarnos con el cielo. Tenemos todo. Yo me voy a quedar de brazos cruzados mirando cómo los demás cantan. Qué bonito. Yo tengo que decirle, miren, he ministrado tantos jóvenes que han entregado su cuerpo, literalmente, al pecado.
Perdonen que sea muy cruda, porque he trabajado mucho con jóvenes, ¿no? Y a veces nos gusta decirnos las cosas como son. Perdón, no sé acá. En Argentina nos gusta ser bien directos, ¿no? Han entregado su cuerpo a la prostitución, a cortarse, a entregarse su cuerpo a la noche. Me he sentado con personas que han hecho de todo con su cuerpo. Y hoy les digo, lo mínimo que puedes hacer es que vos fuiste perdonado, liberado, tenés propósito, no te define, no te condiciona tu pasado. Lo mínimo que puedes hacer es que tus manos estén levantadas constantemente para el Rey de Gloria. Es que dances, es que saltes, es que grites. Y no estoy hablando de que todo el tiempo las emociones tienen que estar en un nivel, pero de que tu cuerpo pueda sentir cómo es entregado una y otra vez al Espíritu Santo. Es cada vez que estamos danzando, cantando, levantando tus manos, literalmente estás diciendo: Él gobierna mi vida, Él es la persona que amo, Él es la persona que puedo dejar todo, morir por lo que sea, por esa persona. Por eso los que están acá arriba dicen: vamos, cantad, orad. No es para que les des una alegría a los que están arriba. Es decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que antes éramos instrumentos de pecado? Que hacíamos lo que queríamos con nuestros cuerpos, con nuestra mente, nuestros ojos se deleitaban. Pero ahora en Cristo, mis ojos son para contemplar al Rey de Gloria, para mirar al que no tiene a Cristo y tener compasión, para mirar en mi iglesia y decirle: pastor, lo veo que está de acá, necesita que le ayude. Hermanos, no podemos esperar que las cosas vengan de arriba. Y tal vez en nuestras naciones hay como, en cierta manera, esta señal de que el amor se va a enfriar. Tal vez no tiene que ver con que nos vamos a ir al mundo o que vamos a dejar a Dios, pero tal vez es acomodarnos, ¿no?, a un estándar. Vengo al culto, hago lo que tengo que hacer. Y creo que el Espíritu Santo nos está llevando a que se despierten nuestros sentidos espirituales. También nuestras emociones fueron creadas para expresarse. Pero canalizarlas en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y no importa la edad que tenga. No, yo tengo 14, tengo 15. Es el momento para construir una relación fuerte con Él. Fuerte con Él y con tu iglesia local. Perdónenme que hable de mí, porque es de lo que vivo y es el testimonio, es lo más evidente que tengo. Pero justo ayer me manda un video mi hijo, tiene 14 años. Y él, bueno, como todo adolescente, ¿no? Igual hoy con la tecnología, bueno, a él le encanta el fútbol, él es hincha del mejor cuadro de Argentina, que es River, y está... No. ¿Cómo que no? Sí, el mejor. No, ¿cómo me doy cuenta? No, sí. Bueno, pero acá son de Chile, es otra cosa. Pero Argentina, y nosotros dos somos de River y él es de Boca, Maxi, así que... No. Ay, hermanos, no. Bueno, salgamos de estas conversaciones carnales. Pero el punto es, le gusta mucho el fútbol. Pero él ha tenido como un hambre y me hace preguntas sobre Dios. Pero ahora hace muy poquito empezó a tener una relación más cercana con Jesús, y yo agradezco a quienes lo lideran a él. Por eso todos los líderes que están acá, es tan importante el discipulado, el conectar con tu generación, el discipular, es tan importante. Y él ha tenido sus líderes que lo han conducido, pero bueno,
viene a casa un día y dice, el pastor de jóvenes que tenemos, nos habló de llevar a Cristo a la escuela, todo, así que voy a llevar mi Biblia a la escuela. Y claro, yo como mamá digo, ¿qué le voy a decir? No, pero tené cuidado. Entonces no le dije nada. Entonces dije, buenísimo, Valen, ¿y qué vas a hacer? Y la voy a abrir en la clase. Y yo, bueno, yo predico esto, ¿no? Pero después digo, me toca a mi hijo y digo, pero le van a decir de todo, se van a burlar. Lo dejamos. Llevó su Biblia, mi sobrino va a esa escuela, así que en el recreo abrían la Biblia delante de todos. Y venían a preguntar, ¿qué estás leyendo? ¿Y qué es eso? Mira, estoy leyendo tal y tal cosa. Y empezó. Y poco a poco empezó a entrar. Y dice, ma, invito a mis compañeros, pero no van a la iglesia. Le digo, vos tranquilo, pero lo estás haciendo. Y pero si me dicen esto, vos tranquilo, porque ellos no conocen a Jesús. Y es normal que a los que no conocen a Jesús se burlen, nos persigan. Es normal. Se rían de tu fe, se rían porque no haces lo mismo que ellos, porque vos no decís malas palabras, porque vos no compartís los mismos chistes. Va a ser normal. Pero mantené tu fe. Acordate que tenés amigos, que tenés una iglesia, que tenés padres que te van a acompañar. Eso lo va a pasar, no te preocupes. Después vení a casa y vamos a orar. Y emocionado, un profesor le dijo, ¿qué estás leyendo, Gianfelici? La Biblia. ¿Y qué es lo que estás hablando? Y ahí entró, poco a poco. Y él está creciendo de esa manera. Nadie lo obliga, pero está desafiándose a sí mismo y a su fe, ¿no? Y la está llevando en sus ámbitos. Tiene 14 años y ayer nos mandaron un video. Y se iban a juntar con su grupo, con sus amigos. Y dice, vamos a comer, a disfrutar, pero cada uno agarró un instrumento y armamos nuestra pequeña casa de oración. Entonces uno tocaba la batería en un, no sé cómo se dice acá, ya se dice un quincho, ¿no? Un lugar donde, aparte de la casa, y empezaron a cantar. Y a cantar, y a cantar. Y lo veía él con sus manitos levantadas. Y yo digo, ay, Señor, guárdalo. Y entiendo que a todos nos va a tocar someternos a... Bueno, él de chiquito tuvo una prueba muy grande. Pero a todos en la vida, Jesús no dijo, vengan, síganme y se le van a ir todos los problemas. Vengan, síganme y van a vivir una vida... No, dijo, que quiera seguirme va a tener que tomar su cruz, va a tener que acompañarme. No hay caminos fáciles. No podemos pedirle a Dios a veces que nos quite de pruebas. Tenemos que caminar en esa prueba, atravesarla, así como Jesús atravesó su Getsemaní, atravesarla sabiendo que Él nos sostiene, que Él nos acompaña y que Él no defrauda, que Él no avergüenza. Y Él dijo, ustedes van a tener aflicción, pero tienen que aprender a confiar. ¿Y cómo? ¿En qué tenemos que entrenarnos? ¿A no tener aflicción? No, tenemos que entrenar nuestra confianza en el Señor. No podemos evitar ciertos desiertos, ciertas pérdidas. No podemos controlarla. No podemos vivir esta vida como hacen los ricos para comprar seguridad, para comprar amor. No podemos, no funciona. No podemos vivir para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor. Tampoco estamos llamados a vivir en sufrimiento. Pero si nos tocara atravesar como iglesia, como familia o personalmente una tribulación, una prueba, ¿cómo la vamos a enfrentar? Y hay gente que tal vez se enoje con Dios y diga, yo no acepto lo que me estás dando. Pero hay otros que van a mirar y van a decir, yo no sé lo que hay detrás de esto, pero yo me arrodillo delante del Rey del Universo y quiero conocer a Jesús aún en medio de esta tormenta. Y no quiero salir de esta prueba o de esta tribulación enojado,
atribulado, ofendido. Quiero que cuando esto pase, levantarme y literalmente sentirme más que vencedor, más que victorioso. Por eso no sé lo que hoy estarás viviendo en este momento, no sé. Y entiendo que por lo menos Dios me ha dado hoy el privilegio, el honor y la responsabilidad de ser pastora en una congregación. Y estamos trabajando. ¿Para qué? ¿Para tener más gente? ¿Para tener mejores músicos? No. Estamos trabajando para preparar a la novia que va a recibir a Jesús. La estamos cuidando, le estamos dando propósito, le estamos dando identidad, la estamos enviando, estamos haciendo todo lo que Jesús nos llamó a hacer. Preparándola, cultivando aceite y siendo intencionales en decir, no es tiempo de mirar las distracciones o de estar, no, es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de adorar, no es tiempo de, todo el escenario y la plataforma de lo que vemos, somos conscientes. Y estamos acelerando procesos en nuestras vidas, nuestra casa de oración y todo lo que hacemos intencionalmente, buscando al Espíritu Santo, siendo fieles en lo que Dios nos ha dado, porque muy pronto vamos a enviar a los misioneros a Medio Oriente, vamos a enviar a los adolescentes que hoy los estamos entrenando, casa de oración, intercesión, están trabajando, evangelismo y estamos generando en ellos y preparándolos y le decimos, mirá, es hermoso lo que estás viviendo, pero no sabes si mañana vas a tener una persecución o una tribulación. Pero todo lo que estás haciendo hoy, trabajando para Él, buscando, contemplando su rostro, es lo que te va a sostener cuando te toque atravesar lo que tengas que atravesar. Y yo quiero invitar a esta generación, quiero leerles Efesios 1:3. Hay una causa que Pablo escribe y quiero decirte cuál es esa responsabilidad, esa causa que a nosotros nos está consumiendo. Y Pablo dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, yo quiero que digan toda, más fuerte toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que hizo Él por vos y por mí. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? Tenemos perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar, para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos dio? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, como cantábamos hoy, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Miren todo lo que somos en Cristo Jesús, perdonados, tenemos herencia. Todo esto, dice, según el beneplácito, según el propósito, dice que según otras versiones dice el puro afecto de su voluntad. En Él, en Cristo Jesús, tenemos herencia, perdón de pecados. Somos hijos amados. Esta es nuestra causa. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, entendiendo nuestra posición en Cristo Jesús, que nos hizo sentar en los lugares celestiales para reinar con Él, entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, podemos hacer que este evangelio de poder, que esta responsabilidad de amar a Cristo hasta el fin, pero también de darlo a conocer, pueda ser una realidad. No sé qué herencia paterna o materna tuviste, pero yo sé la herencia espiritual que vos tenés en Cristo Jesús. Tenés el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Tenés el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Tenés el poder, ese mismo Espíritu que fue a Pentecostés y visitó a un grupo y lo llenó. Ese mismo poder hoy está sobre este lugar y sobre cada una de nuestras vidas, y va a estar con nosotros hasta el último día. Ese poder, escúchame, no se puede quedar encerrado en una iglesia. Ese poder tiene que ser extendido hasta lo último. Y te voy a preguntar una vez más, ¿qué estás dispuesto a entregar por Él? ¿Qué estás dispuesto a renunciar por amor a Él? ¿Qué estás dispuesto a entregar para que ese poder, y no solamente hablo de un poder como una manifestación, sino que esa persona del Espíritu gobierne tu vida y no sea compartido con otros amores? Porque dice la palabra que tu cuerpo, ¿cómo es tu nombre? ¿Lorena? Noelia. Ahora tu cuerpo no le pertenece al pecado. Tu cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. Él no habita en lugares, habita en corazones. Toca al de al lado y decir: estoy tocando la habitación del Espíritu Santo. Toca al de al lado, decirle: estoy tocando la morada del Espíritu Santo. Amigos, hermanos, hay mucho por hacer. Quiero que te pongas de pie y declares con tu corazón. Yo sé que ya sabemos todo lo que tenemos en Él. Tenemos un enemigo, el adversario, el acusador de los hermanos, que día y noche quiere venir a entorpecer. Pero tenés amigos, pastores, que están ahí, que van a ser más fuertes que la voz del adversario, para levantar tu vida, para declarar quiénes somos en Cristo, todo lo que nos ha prometido, todo lo que Él va a hacer a través de nuestras vidas. Yo quiero declarar: sí, vas a tener un hogar lleno del Espíritu Santo. Vas a encontrar a una persona que va a potenciarte en tu llamado. Un hogar que va a ser un hogar antorcha, que alumbre en las peores condiciones y adversidades. Este legado, este fuego que recibimos no se va a apagar y va a requerir nuestros esfuerzos, nuestro recurso, nuestro corazón, leales al único amor
al único amor genuino, real y profundo, el amor de nuestro amado. Él se merece nuestra lealtad, Él se merece que seamos fieles hasta el fin, así como lo fue Él, como maestro, como rey en esta tierra. Él fue obediente hasta el final. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a terminar nuestros últimos días diciendo: hemos dado todo, hemos peleado la buena batalla, hemos dado todo, Jesús, por tu causa, por lo que has hecho por nosotros. Hey, vamos a levantar nuestras manos y rendirnos a Él, nada más que eso. Una vez más, vamos a levantar nuestras manos y rendirnos ante Él. Oh, ven, ven, Espíritu de Dios, ven, ven. Ven, 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 hay tanto, tanto, tanto por conocer de ti.